Bueno, muy buenos días, Iglesia Vida Nueva. Es un gusto poder estar aquí. Como ya mencionaron, mi nombre es Richard Ramírez, soy nicaragüense. Dios me está dando el privilegio de poder estar como pastor de jóvenes a tiempo completo en una iglesia en México. Soy nicaragüense. Dios me ha dado el privilegio de estar casado con una mexicana de Ciudad de México. Ya en 3 años, en 3 meses, si así Dios lo permite, ya vamos a cumplir 3 años. Así que en realidad estamos apenas empezando la aventura. Y bueno, hoy tengo el tiempo para poder compartir este tema acerca del matrimonio, primera vez en Perú, y bueno, qué gusto poder compartir esto con ustedes. Y quisiera empezar con una pregunta, y es, ¿crees tener lo necesario para casarte? Y yo creo que esta es una pregunta que todos en algún momento nos hemos hecho si no estás casado. Y primeramente quisiera contarte un poco mi historia. Bueno, aquí estoy yo. Esta es mi esposa, Adriana Alcaraz Altamira. Ella tiene 29 años. Yo tengo 27 años cumplidos. Ahí en esa foto salimos con unos amigos. Él es chileno, es pastor en una iglesia también allá en México. Su esposa también chilena. Y bueno, ahí estamos en la boda. Y esta foto que tenemos aquí es el momento glorioso de la boda, lo que estuvimos esperando todo el momento, cuando ya dijeron, puede besar a la novia. Y este es uno de los momentos más esperados para muchos, el poder compartir, el tener ese momento en el cual uno hace un pacto, un compromiso con una persona para pasar con ella o él, si eres mujer, el resto de tu vida. Y como dijimos, la pregunta es, ¿crees tener lo necesario para estar listo para el matrimonio? Y vamos a mencionar 3 cosas que suelen ser lo que nosotros escucharíamos en algún otro lugar. 3 cosas que diríamos, bueno, esto es lo que se necesita para poder casarse. Y una de las primeras cosas que solemos escuchar es, bueno, necesitamos educación. Si no has preparado, si no tienes un título universitario, alguna maestría, pues no te puedes casar. Tienes que tener algún tipo de educación. Y es que solemos relacionar la educación con ser alguien en la vida. El segundo elemento que por lo general se suele relacionar con poder estar listo para casarte, tener lo necesario para el matrimonio, es la cuestión económica, es el dinero. Si no tienes dinero, bueno, ¿de qué vas a vivir con tu esposa? No es cierto que la vas a invitar a la esquina a comer unos Doritos de vez en cuando. O sea, sí necesitas los recursos para poder casarte. Sí es cierto que necesitas dinero. Y lo tercero, que suele ser lo que más escucho en realidad acerca de estar listo para el matrimonio, y en realidad no es tanto un requisito para casarte, sino algo que dicen que deberías tener antes de casarte, y es haber disfrutado la vida. O sea, no te cases muy joven. O sea, casi que decimos que el casarnos es como ya haber perdido nuestra libertad o la oportunidad de disfrutar de ciertas cosas. Y son las cosas que solemos escuchar. Tienes que tener educación, tienes que tener preparación, tienes que tener dinero, haber disfrutado la vida. Y si bien estos consejos no son malos ni malintencionados bajo ninguna circunstancia, yo quisiera que hoy nos cuestionáramos si verdaderamente ese debería ser el énfasis que deberíamos hacer para alguien que se quiere casar, si ese debería ser el énfasis de un creyente. No son cosas malas el dinero, ni la educación, ni el haber tenido un tiempo para disfrutar de ciertas cosas que son propiamente de la soltería, el poder tener cierta disponibilidad para hacer ciertas cosas, incluso para estudiar también. Pero creo que no debe ser el énfasis, y ya te voy a demostrar por qué. Vamos a poner 2 ejemplos aquí. A ver si está proyectando, ahí está. Quisiera ponerle 2 ejemplos. Y el primer ejemplo es esta pareja que estoy seguro que ustedes los conocen, en algún momento los han visto. Es Brad Pitt y Angelina Jolie, una pareja que estuvieron casados por muchos años. De hecho, tienen muchos hijos que adoptaron juntos. Y si viéramos las 3 características, nos daríamos cuenta que ellos tienen esas 3 características. Tanto uno como el otro son personas que se han preparado, son personas que tienen dinero. Y yo creo que con el dinero que tienen podemos estar seguros que han disfrutado la vida. Pero no es cierto que esos 3 elementos fueron suficientes para mantenerlos juntos, porque hoy en día están divorciados. A pesar de que tienen esas cosas, son personas que obviamente no son creyentes, pero que tienen estos elementos,
y que no están casados. La segunda pareja es esta que tenemos aquí, es Marc Anthony y J. Lo, y es otra pareja que creo que todos conocemos y cumplen también con estas tres características: tener algún tipo de educación o preparación, dinero, haber disfrutado la vida y tristemente, a pesar de que tienen estas cosas, no ha sido suficiente para que mantuvieran juntos porque hoy en día están divorciados, uno con problemas de alcoholismo, obviamente tampoco son creyentes. Y quiero que podamos hacer un contraste. Y este contraste es con las siguientes dos personas que voy a mencionar. Y el primero es este hombre que tenemos por acá. No sé si en algún momento has leído o escuchado de él. Él es William Carey, también conocido en español como Guillermo Carey. Él fue un misionero protestante inglés en los años nació en 1761, murió en 1834 y él fue un misionero. De hecho, él fue a la India desde su corta edad. Él fue preparado sintió el llamado de parte de Dios para dedicarse a las misiones. Más que todo radicó en Serampore, India, tradujo la Biblia al bengalí, al sánscrito y a otros lenguajes porque era políglota. De hecho, desde muy joven, a pesar de que él no tenía una gran educación, por lo menos no una educación formal, él pudo aprender muchos idiomas. Es considerado como el padre de las misiones modernas. De hecho, Guillermo Carey, él creó todo un libro donde salen todas las fases que se deberían llevar para poder desarrollar lo que son las misiones en un lugar que no había conocido el Evangelio. Parte de esas fases era traducir la Biblia al lenguaje local. Y cuando él fue llamado por el Señor, la historia cuenta de que él estaba cosiendo zapatos porque él era zapatero en su juventud. Y dice que en un momento escuchó la voz del Señor que dice: si el deber de todo hombre es escuchar el Evangelio, entonces el deber de aquellos a los que se les ha encomendado con el Evangelio es aspirar a llevarlo a todas las naciones. Un hombre que Dios utilizó grandemente, con gran poder. Y lo interesante, él respondió y él susurró: heme aquí, envíame a mí, como encontramos en Isaías 6:8. Y así es como Isaías también responde al llamado de Dios para el ministerio. Y lo interesante es que este hombre, Guillermo Carey, se casó a los 19 años, así que era alguien muy joven, o lo que consideraremos hoy en día alguien muy joven para estar casándose o para el matrimonio. Y su esposa, cuando se casó, tenía 25 años. Se casaron él a 19, ella a 25. Y lo interesante es de que a pesar de que eran misioneros, se casaron jóvenes. De hecho, él perdió a su esposa en India por problemas ya, enfermedades mentales y todo. Él estuvo a su lado hasta el final. Podríamos decir de que es un matrimonio exitoso, utilizado por Dios con gran poder en la India, específicamente en Serampore. Él se casó 3 veces. Su segundo matrimonio fue con también una inglesa llamada Charlotte, que también estuvo con ella hasta el final. Ella murió y así fue en sus 3 matrimonios. Estuvo con su esposa hasta el final, hasta que ellas murieron por cuestiones de salud. Y el segundo hombre que te quiero mencionar es Charles Spurgeon. Charles Spurgeon también fue un pastor también inglés, reformador muy conocido. Vivió de 1834 a 1892. Spurgeon fue pastor de la Iglesia Bautista de Londres, denominada Tabernáculo Metropolitano, durante 38 años. Fue pastor ahí y es considerado por muchos como el príncipe de la predicación. Él empezó a dedicarse a la predicación desde muy joven. Luego de meses, desde que Spurgeon se convirtió en el pastor de la capilla de New Park Street en Londres, se hizo muy famoso. E incluso antes de cumplir 20 años, él ya estaba en esta capilla. Y algunos dicen de que ya para esa edad, a sus 20 años, ya había predicado aproximadamente unas 600 veces. Su primera predicación, de hecho, fue a la edad de 16 años. Y convirtió esta capilla, New Park Street, en una iglesia, una congregación de aproximadamente unos 5,600 miembros, que para la época, que para ese tiempo era algo increíble, o se podría considerar incluso como una mega iglesia de ese tiempo. Y este hombre, Charles Spurgeon, se casó a la edad de 21 años, que reiteramos, 21 años sería alguien demasiado joven para casarse. No animaríamos a alguien de 21 años: ya, apúrate, es necesario que te cases. Su esposa tenía 23 años cuando se casaron. Y
Si habláramos de estos dos hombres que acabamos de mencionar en contraste con los primeros mencionados, ¿no te parece que ambos tomaron una pésima decisión? Para empezar, tenían la preparación. Guillermo Carey no fue a una escuela formal, ni tampoco Spurgeon. Sin embargo, ambos se pudieron preparar de manera autodidacta, pero no tenían una educación formal. Segundo, ¿tenían dinero? Spurgeon cuenta la historia de que él murió en la pobreza, por lo menos no murió como alguien muy adinerado, porque si bien llegó a tener muchos recursos, todos los recursos que tenía los llegó a utilizar en la obra. Muchos de los libros que él escribió en su vida fueron utilizados para construcción de orfanatos, para construcción de seminarios y aún para la expansión del reino de Dios. Guillermo Carey, gracias a Dios, sí pudo tener más recursos al final de su vida, pero todos sus recursos eran utilizados para la obra de Dios también. Y habían disfrutado lo suficiente de sus vidas. Hoy en día diríamos que no, porque ambos se casaron jóvenes. Guillermo Carey a la edad de 19 años y Charles Spurgeon a la edad de 21 años, y sus esposas eran relativamente jóvenes también. Y ambos tuvieron matrimonios exitosos, podríamos decir, y cuando decimos exitosos nos referimos a que fueron fieles hasta el final, nos referimos a que reflejaron el carácter de Dios hasta el final. ¿Y qué tenían en común estos dos hombres o estos dos matrimonios en contraste con las primeras parejas mencionadas? Yo creo que esta palabra que aparece acá es carácter, y a lo largo de la presentación vamos a especificar a qué nos referimos con carácter. Así que vamos a empezar desde el principio, así de redundante lo vamos a decir, y ese principio es Génesis, capítulo 2, versos 18 al 20, y dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Así que lo primero que podemos decir es, Dios crea al hombre. En un principio el hombre no estaba acompañado. Y lo interesante es de que si leemos todo Génesis, todo era bueno hasta que llega Adán, porque vio que Adán estaba solo y no era bueno. O sea, toda la creación en cada uno de sus días, el Señor termina diciendo esto era bueno, y esto era bueno, y esto era bueno. Y cuando llega Adán solo, es lo único que dice, aquí esto no es bueno. Y dice, siguiendo el pasaje, dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras se dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Así que aquí tenemos el primer piropo de la historia. Adán está diciéndole a Adán y Eva, o sea, era su forma de decir, o es un hebraísmo para decir de que era guapísima. Y dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Así que, si algo de lo que podemos estar seguros es que el matrimonio es una institución divina. Y esto es lo primero que tenemos que tener claro. Es plan de Dios, es diseño de Dios. Y de hecho el pasaje termina diciendo de que entonces Dios vio que esto era bueno, de que el hombre y la mujer estuvieran unidos, tuvieran esa complementariedad. Génesis 2, 21 al 24, vamos a ver algunas cosas que menciona el texto. Primero, tomó una de sus costillas, o sea, tomó algo de Adán mismo, tomó algo de su cuerpo, tomó algo que era algo muy personal. Segundo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y lo último dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y esto es muy importante y de hecho vamos a hacer mucho énfasis en esta palabra una. Porque en el hebreo esta palabra una es la palabra ehad. Y esta palabra ehad podríamos decir de que hace referencia a una unidad compuesta. No es
la palabra uno como para hacer referencia simplemente a una secuencia numérica, 1, 2, 3, 4, sino de que encierra aún más. Estamos hablando de una unidad compuesta. Hombre y mujer, si bien son diferentes, porque el hombre y la mujer son diferentes, si bien son tomados de, Eva es tomado de la carne de Adán, de la costilla es formada, pero esa una hace relación a una unidad compuesta. Son dos diferentes, pero son uno. Y eso me lleva a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Interesante, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Este capítulo 6 es conocido como el Shema. Shema significa oye, poner atención. Es cuando Dios está a punto de volver a meter al pueblo de Israel. Está a punto de meter al pueblo de Israel a la tierra prometida después de haber pasado 40 años por el desierto. Y el Señor les va a repetir la ley que habían escuchado en el monte Sinaí. Y una de las primeras cosas que les dice es, oye Israel, pon mucha atención. Jehová nuestro Dios, el Dios todopoderoso, el Dios único, Jehová uno es. Y lo interesante es de que este uno que menciona aquí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, es Ehad. Es la misma palabra que Dios utiliza o que la Escritura utiliza para describir la unidad de Adán y Eva. Son uno, hace referencia a una unidad compuesta. Y nosotros sabemos de que Dios es uno, es único, pero es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es la misma palabra que utiliza para describir la unidad que hay entre el hombre y la mujer. Y lo primero que quiero que veamos aquí es que todo el matrimonio tiene que ver con una cosa, y es reflejar el carácter de Dios. Así como la unidad de Dios, así como Dios tiene unidad en sus tres personas, así el hombre y la mujer tienen unidad, son uno. Así que esa unidad entre el hombre y la mujer busca reflejar el carácter de Dios. Y hay un pasaje del Nuevo Testamento que clarifica un poco más esta unidad o este carácter de Dios de que es reflejado en el matrimonio. Y lo vamos a ver en Efesios, capítulo 5, versos 21 al 33. Es una larga porción y vamos a ir resaltando ciertas cosas. Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que en esta porción vamos a ver cómo hay incluso una relación entre Cristo y la iglesia y cómo el matrimonio busca reflejar esto. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Primero dice, las casadas estén sujetas al marido. El marido es la cabeza y Cristo es cabeza de la iglesia está sujeta a Cristo. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Así que hay una relación entre cómo Cristo trata a su iglesia y cómo la iglesia se somete al marido. Y el pasaje sigue diciendo así. Y esta palabra para obviamente denota un propósito. ¿Para qué es esto? Dice, para santificarla. Cristo busca santificar a su iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo cuando la iglesia se reúna con Cristo Jesús. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a las mujeres como a sus mismos cuerpos. Y el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Así que vemos cómo también el matrimonio refleja el carácter de Dios en el amor que Dios tiene por su iglesia. Así como Cristo amó a su iglesia, el hombre tiene que amar a su mujer y tiene que estar dispuesto a entregarse por ella. Y así como la iglesia confía en su Señor, que es Cristo Jesús, y se somete a Él, así la mujer se somete al marido. Así que una vez más vemos de que
la razón de ser del matrimonio no es una mera cuestión de búsqueda de satisfacción personal o porque estoy solo y abandonado y necesito tener a alguien para que entonces pueda sentirme bien. No es una búsqueda de satisfacción personal, sino que en realidad el matrimonio busca reflejar el carácter de Dios, porque absolutamente toda la creación fue creada para su honra y su gloria. Así que el matrimonio refleja el carácter de Dios. Y sigue diciendo el texto, dice, porque somos miembros de su cuerpo, está hablando de la iglesia, de su carne y de sus huesos. Por esto, y ahí es cuando el pasaje empieza a citar Génesis, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Algún día dejará el hombre y la mujer su familia para juntarse a una mujer, entrar en una relación de pacto. Así es como Dios se relaciona con su pueblo por medio de un pacto. Serán una sola carne. Y una vez más esta palabra una, que es una referencia a la palabra ejad en el hebreo, que es esta unidad compuesta. Grande es este misterio. O sea, esto era un misterio. Esta unidad compuesta entre el hombre y la mujer, que tenía como propósito reflejar el carácter de Dios. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, este es el misterio de que el matrimonio busca reflejar la relación entre Cristo y la iglesia. Así que si hay algo que podemos concluir también en esto, es de que entonces el matrimonio de alguna manera cuenta la historia del Evangelio. Cómo Dios en su gran amor se entregó por su iglesia, cómo Dios estuvo dispuesto a dejarlo, como dice Filipenses capítulo 2, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el amor que el hombre tiene que tener por su esposa, el amor de Cristo. Y todo esto empezó en Génesis, cuando primero Dios dijo que no era bueno que el hombre esté solo y después que era bueno de que tuviera esa compañía y por lo tanto poder reflejar el evangelio de cómo Cristo se iba a entregar por su iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Y en cuanto a esto, a este pasaje, suelen haber ciertas objeciones de algunas personas y es por una razón. Porque algunos lo sienten como esto machista. ¿Cómo es esto de que la mujer se va a someter al marido y de que el hombre es cabeza? Y solemos entender este pasaje como que el hombre es mejor que la mujer. Pero vamos a hacer un cuadro donde vamos a ir viendo cómo habla Efesios acerca de la iglesia y de Cristo. Y lo primero que dice la iglesia es, bueno, es el cuerpo de Cristo. Y de Cristo dice es la cabeza de la iglesia. Lo siguiente es, la iglesia se sujeta a Cristo, que es la cabeza, y obviamente Cristo ama a su iglesia y se entregó por ella, que es lo que ya habíamos dicho. Y esto se suele relacionar con una cuestión de machismo, la Biblia muestra que el hombre es más, pero para nada. La razón por la cual la Escritura muestra de que la iglesia se sujeta a Cristo es porque éste se entregó por ella, porque éste la santifica, sustenta a su iglesia y cuida a su iglesia. Así que es más bien es la iglesia poniéndose debajo de Cristo y Cristo cuidando de ella. Y por esto la iglesia se somete a Cristo, porque es su Señor y porque Él provee de todo lo necesario. Y en el matrimonio, este es el papel del hombre, santificar a su esposa, sustentar a su esposa, cuidar a su esposa, y ésta puede sentir la tranquilidad de que puede seguir a su esposo porque él va a suplir sus necesidades fundamentales y primarias. La esposa se sujeta a su esposo, Cristo es cabeza de su iglesia, la esposa respeta a su esposo, el esposo ama a su esposa y se entrega por ella como Cristo se entregó por ella. Así que vimos cómo es la iglesia, vimos cómo es Cristo y ahora vemos cómo debe ser la esposa. La esposa se sujeta a su esposo, la esposa respeta a su esposo, el hombre es cabeza de su esposa. O sea, esto de cabeza no tiene que ver con una cuestión de superioridad, sino que tiene que ver con una cuestión de funcionalidad. El hombre es el líder y por lo tanto tiene que guiarla. Ama a su esposa y se entrega por ella.
busca la santificación de su esposa, sustenta a su esposa y cuida de su esposa. ¿Cómo puede ser esto un concepto machista? De que el hombre tenga la responsabilidad de sustentarla, de cuidarla, de amarla y de mostrar el carácter de Cristo para con su esposa. El matrimonio es un reflejo del carácter de Dios y esto lo vemos en Efesios también, cómo el esposo tiene que reflejar el carácter de Cristo e incluso la esposa también para cumplir su papel debe mostrar también el carácter de Cristo. La única forma de cumplir con este propósito es alinearme con los deseos de Dios y poner a un lado mis deseos egoístas. Si no es mi deseo hacer la voluntad de Dios y reflejar su carácter para darle gloria, tampoco lo será honrar a mi matrimonio. Entonces, si el énfasis, más que un beneficio personal, si el énfasis más que mi comodidad, si el énfasis más que mis beneficios es reflejar el carácter de Dios, entonces lo que tengo que hacer es hacer un cambio de énfasis. El énfasis no está en mí. Como todo, el énfasis siempre está en Dios, en darle honra, en darle gloria, en reflejar su carácter. Y si yo en el matrimonio lo que estoy buscando satisfacer es mis deseos, simplemente no voy a poder cumplir con este modelo divinamente diseñado, que es reflejar el carácter de Dios para darle gloria. ¿Y qué es la gloria de Dios? Bueno, la gloria de Dios es la manifestación de sus atributos. El Antiguo Testamento muestra de que Dios habitaba en un tabernáculo y de que había una parte que se llamaba el lugar santísimo. Por lo menos eso era cuando el pueblo de Israel estaba pasando por el desierto. Posteriormente llegó a ser un templo en los tiempos de Salomón. Y en ese lugar santísimo, dice la Escritura que ahí estaba Dios, estaba su gloria. Y algo que muestra la Escritura también es que el que entraba a ese lugar santísimo tenía que entrar en santidad. ¿Por qué tenía que entrar en santidad? Porque estaba en la manifestación de los atributos de Dios. Su justicia, su santidad, su ira. ¿Y qué pasaba si un hombre pecador entraba al lugar en donde se estaba manifestando la justicia de Dios, su ira, su santidad? Pues el hombre moría. ¿Por eso moría? Porque la manifestación de los atributos de Dios estaba ahí. Por eso también en Juan capítulo 13, versos 31, 32, Jesucristo empieza a decir de que, hablando acerca del proceso que iba a tener en la crucifixión, dice así Juan 13, versos 31 y 32. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Y no está hablando solamente de su ascensión, sino incluso el proceso que va a pasar a continuación, porque estamos a horas de que Cristo sea crucificado. ¿Y cómo es posible que Dios va a recibir gloria en una cruz? Si la cruz era donde morían los miserables, dice Deuteronomio capítulo 21, versos 22 al 23, de que maldito por Dios el que moría en el madero. Entonces, ¿cómo puede haber gloria a Dios si Cristo Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, está muriendo como un maldito por Dios, según Deuteronomio 21, versos 22 al 23? Porque en esa cruz se estaban manifestando los atributos de Dios, se estaba manifestando su gracia, su misericordia, su justicia, porque la justicia de Dios estaba cayendo sobre Cristo Jesús, el cual estaba pagando por nuestros pecados. Entonces, el matrimonio busca darle gloria a Dios por medio de manifestar el carácter de Dios. Alguien se preguntará, bueno, ¿y cómo es este carácter? ¿Cómo yo sé que tengo este carácter? ¿Es posible saber si lo estoy teniendo, si lo tengo, si no lo tengo? Porque entonces, si el matrimonio no se trata de mí y se trata de Dios y se trata de darle gloria a Él y de reflejar el carácter de Dios, entonces la única forma de prepararme para el matrimonio es cultivar o perseverar en aquello que refleja el carácter de Dios. Y vamos a irnos a Gálatas capítulo 5, versos 16 al 18 y versos 22 al 23. Y dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne,
porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y uno dirá, bueno, ¿pero qué tiene que ver esto con lo que estábamos hablando antes, de que tenemos que reflejar el carácter de Dios y de que todo es para su gloria? Y Gálatas, solamente para poner un poco de contexto, es obviamente una carta de Pablo a la gente que está en Galacia. El tema tiene que ver un poco con la santificación del hombre, o el medio por el cual el hombre se santifica. Por lo general, algunos lo entienden como que Gálatas es una defensa de Pablo de que la salvación no es por obras. Creo que cuando llegamos a esta porción, más bien el punto es que la santificación no es por un esfuerzo humano, y de que eso hace referencia a Pablo cuando habla de la carne en el griego sarx. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y este andar, o esta palabra andar, por lo general en la escritura es relacionado con el hecho de tener comunión con Dios. Cuando dice andad en el espíritu, tiene que ver con tener comunión con Dios. Estos son conceptos o ideas que lo encontramos a lo largo de la escritura. Un ejemplo o una forma en la cual esta imagen es mostrada en la escritura es, por ejemplo, cuando dice la escritura en Génesis, de que Enoc caminó con Dios y de que Enoc fue llevado por Dios, y ese caminó con Dios hace referencia a que Enoc tenía comunión con Dios, o sea, tenía relación. Y ese andar, ese caminar en el Espíritu tiene que ver con tener comunión. Y no satisfagáis, y obviamente esa comunión es por medio de Cristo que la tenemos, es el que nos da su Espíritu. Y dice, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Esa lucha que hay entre el hombre caído y el Espíritu que se nos ha dado por parte de Dios, el cual fue anunciado por Cristo Jesús en Juan 14 al 16, igual horas antes de ser crucificado. Y estos se oponen entre sí, y creo que de eso no hay la más mínima duda, de que hay una lucha espiritual dentro de nosotros, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, o sea, así que si son hombres que andan en el Espíritu, que tienen comunión con Dios, no estáis bajo la ley, porque el hombre que es guiado por el Espíritu, el hombre que tiene comunión con Dios, no tiene que estar haciendo esfuerzos humanos para entonces cumplir la ley, sino que cumple la ley de Cristo por la obra del Espíritu Santo en él. Por eso cuando llega el verso 22 y verso 23 dice, mas el fruto, o sea, el producto, mas el fruto del Espíritu, y he aquí a lo que queremos llegar, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque ¿qué ley hay contra aquel que tiene el carácter de Cristo y produce el carácter de Cristo? Bueno, que tiene el Espíritu Santo que produce el carácter de Cristo en él. ¿Qué ley hay que le condene? Entonces, ¿qué es tener o reflejar el carácter de Dios? Es esto que está aquí. Porque por lo general decimos, bueno, es que somos cristianos y por lo tanto tenemos que ser como Cristo. ¿Y qué es ser como Cristo? Bueno, y de repente no falta el que se imagina a un Cristo medio introvertido y serio, y cuando andaba por todas las regiones simplemente andaba con su cara así y bueno, sanaba y hacía palabras así con una voz muy profunda. O a lo mejor no faltará el que se imagina un Jesús medio extrovertido y que hablaba con todo el mundo. Y no tiene que ver con esto ser como Cristo. Ser como Cristo tiene que ver con el fruto del Espíritu. Yo soy Cristo cuando en mi vida se muestra el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y justamente esto es lo que yo tengo que tener en mi matrimonio para que entonces mi matrimonio refleje el carácter de Cristo. Porque esto es lo que yo voy a tener con mi esposa. Yo tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Y si yo no soy un hombre que anda en el Espíritu, que no tiene comunión con Dios, yo no puedo dar eso. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Es más, humanamente yo no soy capaz de amar con el amor de Dios a mi esposa si no fuera por la obra del Espíritu Santo en mí. Y Él es el que produce el amor que debo tener,
el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que tiene que ver con autocontrol. Contra tales cosas no hay ley. El carácter de Cristo se trata de esto, del fruto del Espíritu Santo. Esto se podría decir de que de esto se trata la vida de santidad, porque a veces entendemos la santidad como no tomo, no fumo, no voy a fiestas, pero eso no es santidad. La santidad es reflejar el carácter de Cristo. Charles Spurgeon dice así: un buen perfume no necesita ser anunciado. Usted lo percibe inmediatamente. Igualmente es la santidad. Así que si estás viviendo a Cristo en ti, ¿sabes qué? Eso es algo que se nota. Eso es algo que se ve. Y si yo tengo el carácter de Cristo, entonces voy a estar capacitado para entonces poder casarme. No se trata simplemente de tener recursos o tener educación. El matrimonio se trata de Dios, de su gloria, del amor de Cristo por su iglesia. Y si yo no tengo el carácter de Cristo, yo no voy a estar capacitado para entonces cumplir el propósito del matrimonio. Si yo no soy un hombre santo que refleje el carácter de Cristo, no estoy preparado, y eso es algo que se ve como un buen perfume, dice Charles Spurgeon. Y si a lo mejor tenemos dudas acerca del tema después de esto, que vemos que eso es en lo que hace énfasis la Escritura, vamos a ver un poco de información. Esta información la saqué de internet. De hecho, es información acerca de los divorcios en Perú. Y dice así: según la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNARP, en 2018 se inscribieron un total de 5.046 divorcios. Obviamente estas estadísticas no tienen que ver meramente con cristianos o creyentes, sino en realidad con todo ya sea creyentes o no creyentes, lo que representa un incremento del 4,9% en comparación del 2017. Así que sí, ya lo que tenemos claro es que los divorcios van en aumento. Más personas que no están pudiendo cumplir con el diseño de Dios. Y interesante que una de las razones que menciona este artículo que leí dice: algunos de los motivos son, bueno, porque no tiene mucha educación, porque no tenía suficiente dinero y porque le hizo falta disfrutar más la vida. No. Interesante que dice: algunos de los motivos son inmadurez o diferencias sociales y culturales. ¿Qué es eso de diferencias culturales? Bueno, un ejemplo es: yo soy nicaragüense, mi esposa es mexicana y hay muchas diferencias entre nosotros, y diferencias que tuvimos que aprender a ajustar, cosas que tuvimos que modificar en nosotros por nuestros distintos contextos culturales, de crianza, etc. Y interesante que mucha gente se divorcia por estas diferencias, por diferencias culturales. Dice el artículo: por inmadurez. El más común es la rutina de trabajo, ya que las personas le dedican mayor interés a sus asuntos laborales que a sus relaciones. O sea, que la gente pone más énfasis en aquello que no es el propósito de Dios para el matrimonio. Y la razón por la que se divorcian no es por aquellas cosas que constantemente nos dicen que son necesarias para el matrimonio. No que no sean importantes, pero no es el énfasis, no es la razón de ser del matrimonio. ¿Qué es inmadurez? Pues es falta de carácter. ¿Qué es inmadurez? Es una persona que no anda en el Espíritu, una persona que no es espiritual, que no es capaz de reflejar el carácter de Cristo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Como cristianos sabemos de que esa es la madurez. Y de hecho Efesios capítulo 4, versículo 13 dice que Dios quiere por medio del cuerpo de Cristo que lleguemos a ser como Él. Por eso dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que de eso se trata todo. Ahora, hay que dejar claras ciertas cosas. Número 1, no estamos diciendo que prepararse es malo. De hecho, prepararse es muy importante, y la preparación se verá en beneficio de tu familia. Incluso es un recurso que Dios utiliza para su servicio. Por la gracia de Dios, Dios me está permitiendo seguirme preparando. Estoy estudiando una maestría en el Seminario Teológico de Dallas, una maestría de Artes en Estudios Cristianos. Así que no estamos peleados con la preparación. El tener dinero, el hacer ahorros no está de más. Dice: prepárate económicamente, el prepararse económicamente muestra que eres una persona diligente, que entiende la seriedad de empezar un matrimonio.
Y sabemos que el deleite en sí no es algo malo. De hecho, el deleite es algo diseñado por Dios. El deleite muestra el carácter también de Dios. Dios diseñó las cosas para que fueran disfrutables. Por eso existe el sexo en el matrimonio, porque hay deleite en el matrimonio, hay deleite en la creación de Dios. Es un reflejo del carácter de Dios y Dios creó muchas cosas con el único fin incluso de tener deleite, porque ¿por qué tienen sabor algunas cosas? Es para tener deleite, así que no es algo malo, pero la realidad es que yo puedo tener toda la preparación que yo quiera, pero eso no me garantiza nada en mi matrimonio. Y de hecho no me garantiza nada para lograr el propósito para el cual fue hecho. Y me encanta cómo Pablo dice en Filipenses 3:17, cuando estaba en la cárcel, dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, porque a veces la educación para muchos es la razón por la cual puedo tener o no tener valor. Pero dice Pablo, cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Siendo honestos, puedes tener todo el dinero ahorrado que tú quieras, pero si viene una crisis vas a pasar necesidades financieras. Y Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no tiene que ver con yo puedo hacer lo que yo quiera y al final Dios me va a ayudar, como cuando no estudias para el examen. Entonces digo, bueno, no estudié para el examen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así que aunque no estudié nada, que el Señor me traiga todo el conocimiento. No se trata de eso, está hablando incluso de una condición en la que estaba Pablo económicamente hablando, porque el verso anterior dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia y en todo por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y entonces dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, independientemente cuál sea la situación económica. No puede ser ese mi énfasis en el matrimonio. Y mi deleite por sobre todas las cosas tiene que estar en Cristo. Dice Salmo 112, versículo 1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. El matrimonio es para reflejar el carácter de Dios, pero mi dependencia y mi deleite último no tiene que estar en mi pareja, tiene que estar en Dios. Así que uno dirá, bueno, muy bien, muy bonito todo eso, qué bueno que dices de que hay que reflejar el carácter de Dios. ¿Y entonces qué? O sea, no me he casado, todavía a lo mejor ni tengo novia, ¿qué debo de hacer? Bueno, si queremos ser un poquito prácticos, cultiva tu vida espiritual. El leer la palabra de Dios, el orar, no tiene que ver con un mero ritualismo, tiene que ver con tener conexión con Dios. Es como cuando dos niños chiquitos son amigos, Juan y Pedrito, y conviven tanto que uno empieza a imitar las palabras del otro. Llega Juan con la mamá y Juan empieza a decir palabras así todas raras. Y Juanito, ¿dónde aprendiste eso? Bueno, es que Pedro lo dice. Bueno, pasa tanto tiempo con el Señor de que tus palabras sean las de Cristo, tu comportamiento sea como el de Cristo, tu pensar sea como el de Cristo. Ora por la persona que Dios traerá a tu vida, encomiéndale a Dios a esa persona para que juntos puedan estar preparados para reflejar su carácter, para darle gloria. Una de las cosas que yo le pedí a Dios es, Señor, que la esposa con la que me case juntos podamos ser un arma secreta para tu obra, para servirte. Y 3, si nunca has sido discipulado, que en realidad es algo que enseña la Biblia, que es necesario para todo creyente, no es algo opcional. Si nunca has sido discipulado, mentoreado, busca la ayuda de una persona madura espiritual que quiera ayudarte para que tu carácter sea más parecido al de Cristo. Porque todo el énfasis en la preparación para el matrimonio tiene que ver con él. Una frase de Robert Wolgemuth es, si no eres un hombre feliz, satisfecho, lleno de propósito completo en Cristo, el matrimonio no te hará feliz, satisfecho, lleno de propósito completo en Cristo. Si eres un hombre feliz, satisfecho, lleno de propósito completo en Cristo, y encuentras una mujer que es feliz, entiéndase feliz, no como así todo el tiempo haciendo una sonrisa, sino satisfecha, llena de propósito, completa en Cristo, tendrás un buen matrimonio. Es tan sencillo o complicado como eso. Conclusión, el matrimonio es un estado precioso en el cual deberás perseverar en lo que ya deberías estar haciendo como soltero. Darle gloria y honra a Dios con tu vida. Muchas gracias. Gracias, Richard. Un tema excelente y bíblico. Ahora tenemos una pequeña transición antes de volver a transmitir en el segundo servicio. Ok,
Buenos días. Es un privilegio para mí para visitar la iglesia esta mañana y también para compartir este tema muy importante. Pero antes vamos a orar. Siempre es importante, ¿no? Porque voy a mencionar también en la mañana aquí la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias Dios, gracias por este tiempo muy especial, Señor, podemos escuchar tu voz. Tú estás aquí, Señor, con nosotros porque somos tus hijos. Y tu palabra dice, ¿no? En Mateo 28:20, dice, antes tú, Señor, cuando tú hablaste con los discípulos, tú siempre estás con nosotros, Señor. Hasta el fin del mundo, Señor. Gracias, Señor, por cada persona que está escuchando tu palabra, Señor. Y también la gente aquí también está escuchando. Guíanos, Señor. Oramos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Ok, mira, mi nombre es Chris Ramdat, soy misionero aquí en Perú con el ministerio Respuestas en Génesis. Si ustedes pueden mirar aquí, ok, no está acá. El ministerio se llama Respuestas en Génesis, ok. Entonces con mi esposa somos misioneros. Mi esposa se llama Elizabeth Torres de Ramdat. Entonces estamos sirviendo al Señor en este ministerio por más de 16 años. Yo nací en el Caribe, 2 islas cerca de Venezuela, Trinidad y Tobago, pero estoy aquí en Perú por muchos años, entonces ahora soy peruano, ¿no? Dice, ¿no? Entonces, gracias Señor con mi esposa, siempre tenemos la oportunidad para visitar diferentes iglesias y compartir temas acerca de nuestros orígenes, porque la Biblia es importante, especialmente en el libro de Génesis, porque el ministerio se llama Respuestas en Génesis, porque Génesis nos enseña acerca de orígenes. Y también podemos confiar en la palabra, la autoridad de la palabra de Dios, porque su palabra cambia nuestra vida. Amén. Cambia nuestra vida. Cambia mi vida también. Entonces, ese es el tema voy a compartir con ustedes. ¿Por qué Dios permite la muerte y el sufrimiento? Siempre la gente tiene esta pregunta, ¿no? ¿Por qué, no? Si Dios es bueno, ¿no? ¿Por qué mi hijo tiene cáncer? Mi papá, mi mamá, mi baby, etcétera, ¿no? ¿Por qué hay sufrimiento, no? Entonces, esta mañana yo quiero empezar con algunas noticias que está pasando ahora en Perú, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo dice, choque frontal entre 2 vehículos deja 3 fallecidos en Pisco. Pero no solamente esto, la noticia dice, ¿no? También dice en las noticias, entre ellas, una bebé recién nacida murió. Qué triste, ¿no? En este accidente, ¿no? Pasó hace un tiempo en Pisco, 3 fallecidos y también un niño. Y ahora en el mundo, ¿qué está pasando cuando dice ese famoso virus? No, ahora es en Perú. Estuve chequeando anoche algunas informaciones. Dice, se eleva a 43 los casos ahora de coronavirus en Perú. Según el Ministerio de Salud dice, ¿no? Entonces la gente ahora está en pánico, ¿no? Sé qué está pasando, ¿no? En Perú, no solamente en Perú, en Francia, Italia, China. Entonces la gente tiene muchas preocupaciones, ¿no? Mucho. Entonces, cuando escuchamos historias o informaciones como esta, muchas nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? Todos los días hay gente que está sufriendo mucho, ¿no? De dolores, sufrimiento, etcétera, ¿no? En sus casas, en diferentes lugares. Entonces la gente tiene esta pregunta, ¿no? ¿Por qué? O también esta mañana, ¿no? No sé, tú estás escuchando. Quizás tú también estás pasando un tiempo muy, muy difícil. En tu vida, en tu familia también, no sé. ¿No? Hay enfermedad, abuso, relaciones rotas, decepciones, ¿no? Crimen, etcétera, ¿no? Está pasando. La muerte. Quizás hoy día, no sé, tu papá, su tío, no sé, fallecido, no sé.
¿Qué está pasando en tu vida en la mañana, hoy día? Entonces siempre la gente tiene preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué mi familia? No interesante, la gente tiene esta pregunta, ¿no? Siempre. Por ejemplo, en nuestro siglo, por ejemplo, o hace muchos años atrás, en la Biblia, por ejemplo, Job sufrió mucho, ¿no? La Biblia dice, mucho tiempo, él tomó un tiempo para sufrir mucho, pero la Biblia dice, Dios, después de un tiempo, cuando él tenía su encuentro con Dios para hacer algunas respuestas, cuando Dios hizo algunas preguntas, 77 preguntas a Job. Job entendió la proposición cuando Dios habló con él. No solamente Job, ¿no? En el siglo pasado también. Dice, hay cosas que están pasando en el mundo, de 2 guerras mundiales, hay gente en África que está sufriendo, no tiene comida, y también el famoso 11 de septiembre, ¿no? ¿Qué pasó con los 2 torres, ¿no? Bastantes personas murieron, ¿no? Aquí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué todo esto? Si hubiera un Dios amoroso y poderoso, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué? Y también esta mañana yo quiero compartir con ustedes 3 aspectos que nos ayudan para entender, ¿no? La razón de la existencia del sufrimiento. 3 razones. El primero es rebelión. Rebelión. 3 cosas, 3 aspectos. Por ejemplo, la Biblia dice en el libro de Génesis, nos dice que en el principio todo era perfecto. Dios tomó 6 días para hacer su creación, la Biblia dice. Génesis capítulo 1, Él tomó 6 días, no 6 millones de años o 6 billones de años. La Biblia dice 6 días. Y cuando Él terminó su creación en el 6º día, si ustedes saben, la Biblia en el día 6º, Dios creó todos los animales de la tierra. Entonces, el último creación, la Biblia dice, Dios creó el hombre y también Eva también. La Biblia dice, era muy bueno en gran manera. Por ejemplo, la Biblia dice en Génesis 1:31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Interesante, si podemos chequear en Génesis capítulo 1, los versículos antes, dice la Biblia, bueno, pero cuando él llegó en el versículo 31, el último versículo dice, era bueno en gran manera. Algo especial, el hombre, tú y yo. Ahora en el mundo hay más de 7,000 millones de personas en este mundo. Y la Biblia dice, en Génesis 1:31, cuando Dios creó el hombre era muy bueno, perfecto. Dios creó el hombre en su imagen y semejanza. Entonces tú eres especial. Por ejemplo, cuando con mi esposa estamos visitando diferentes lugares, ¿no? Para hacer conferencias, seminarios, dice, ahora con el tema de evolución, ¿no? Porque evolución, su raíz es de humanismo, humanista, dice, ahora, pero el hombre evolucionó de los simios. Entonces tu familia es un simio. Mi familia no es simio. Porque la Biblia dice claramente, cuando Dios creó el hombre, Él creó el hombre en su imagen y semejanza. Entonces el hombre es muy especial. Tu familia, tu esposa, tus hijos son especiales. Entonces vamos a pensar en algo. Mire la pregunta. Quiero que pienses por un minuto. Vamos a pensar. ¿Cuál consideras el mejor lugar del mundo donde te gustaría vivir? Aquí es. ¿Dónde quiere que estés pensando? Creo que el jardín del Edén sería el mejor lugar para vivir. Sí. Porque la Biblia dice, antes del pecado entró el mundo, era perfecto, ¿no? Por ejemplo, para hacer un resumen de capítulo 2, Génesis 2, dice, todo era bueno, dice, Dios plantó el jardín y puso Adán y Eva. Adán en él creó una compañera perfecta para Adán. 3,
Las flores eran hermosas y las plantas buenas para la comida, y había abundantes ríos, oro y piedras preciosas. En medio del jardín estaba el árbol de la vida, mira. Entonces Dios tenía un plan para el hombre y también para la primera pareja, ¿no? Adán y Eva. Pero algo pasó en la historia de la humanidad. La Biblia dice en Génesis 2:17, la Biblia dice, Dios habló con Adán, dice, mas del árbol de la ciencia significa conocimiento, del bien y del mal, dice, no comerás, porque el día que de él comeréis, ¿qué dice la Biblia? Ciertamente, ¿qué dice? Morirás. Entonces algo pasó, ¿no? La Biblia dice después, la Biblia nos enseña, dice, pero como relata la Escritura, Lucifer habló a través de la serpiente. Mira, él vino muy sutil y él empezó a hablar con Eva. Dice, ¿con qué Dios os ha dicho? Pero Dios habló con ellos antes. Ellos sabían la palabra de Dios. Pero él vino muy sutil y él empezó a hablar con Eva. ¿Y qué pasó? Él puso en su mente una semilla para durar la palabra de Dios. Interesante, ¿no? Entonces ella empezó con ella y también después su esposo, ¿no? Adán. La cabeza. ¿Y qué pasó? Y la engañó, la Biblia dice, para que comiera del fruto que Dios había prohibido. Sus acciones dieron como resultado el castigo que Dios les había advertido. Dios es santo, la Biblia dice, y no puede tolerar el pecado en su presencia. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, Romanos 5:12, que dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, el primer hombre, Adán, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos, los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero la gente dice, pero Adán y Eva, nuestros primeros padres, mira, la gente tiene esta pregunta, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Quién tiene la culpa? Adán y Eva, eso es hace más de 6,000 años, más o menos, ¿no? Cuando Dios creó la primera pareja. Esa es su culpa, no es mi culpa. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice aquí, en Romanos 5:12, dice, y por el pecado la muerte, dice, a la muerte pasó a todos los hombres. Entonces nosotros nacimos en pecado. Ese dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron. Pero la gente dice, pero yo no tengo la culpa. Es ellos. Pero vamos a pensar en algo. Todos los días, al igual que Adán y Eva, cuando ellos tomaron su decisión, un día, dice, nosotros también tomamos una decisión si obedecemos o desobedecemos a Dios. Entonces, cada día, tú y yo necesitamos tomar decisiones. Pero ¿qué decisiones vamos a tomar? ¿Para glorificar a Dios? Dios en mi vida. Pastor Richard compartió algo antes, ¿no? Cuando él compartió, ¿no? Nosotros tenemos la oportunidad para caminar con Dios. Galatas 5, ¿no? La Biblia dice, Galatas 5:16. Si soy cristiano, dice, ándale en el Espíritu. Caminar con Dios. Si soy cristiano. Entonces, la pregunta es esta mañana, ¿tú estás caminando con Dios? ¿Qué decisiones estás tomando? La Biblia dice, por ejemplo, en el libro de 1 Juan, dice, 1 Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Qué significa aquí en este versículo la palabra guardamos? Dice, guardar su mandato significa obedecer. Obedecer. ¿Estamos obedeciendo a su palabra? O en algunas áreas, dice, no, Señor, no toca esta área en mi vida, pero esta área no toca esta parte de mi vida.
Dios quiere todo. Toda mi vida, todos mis pensamientos, mis ojos, decisiones, obedecer a Dios. La Biblia dice en este versículo, obedecer a Dios. Y también hay otro versículo, Proverbios 28:13 dice, ¿en qué encubre sus pecados? ¿Qué dice? No prosperará. Mas el que nos confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. La Biblia dice, gracias. ¿Qué dice la Biblia? El que encubre sus pecados. ¿Cómo es tu vida esta mañana? ¿Cómo es tu vida? ¿Tú estás viviendo en pecado? ¿Cubriendo diferentes áreas de tu vida? Yo no sé, no soy Dios. Pero Dios está hablando con ustedes y Él está hablando conmigo también. Y también la gente aquí también, el Señor está hablando con ellos. Escucha la voz de Dios, por favor. Entonces tú no estás aquí o escuchando en tu casa por casualidad. Dios está hablando. Entonces, por favor, escucha y toma una decisión esta mañana. Segundo aspecto es consecuencias. Consecuencias. Entonces, uno de los efectos inmediatos que la caída cuando Adán pecó fue que la humanidad quedó separada de Dios. Dice, acciones de hombres. Cuando la responsabilidad era de Adán, pero ella comió primero. Dice, cuando él comió el fruto, ¿qué pasó? Pecado entró al mundo, muerte, sufrimiento, separación de Dios. Separación de Dios. Entonces estamos viviendo en las consecuencias del pecado de Adán y Eva, ahora en el mundo. En el jardín de Edén, Adán y Eva tuvieron comunión perfecta con Dios. Cuando ellos desobedecieron, la comunión que tenía con Él se quebrantó o cortó su relación con el Creador, porque Él es santo, Dios. Ellos se dieron cuenta de su pecado cuando ellos tomaron esas decisiones, cambió su relación con Dios. Y también con ellos también, ¿no? Esposa, ellos. La Biblia dice, solo a través de Cristo, Jesucristo, puede restaurarse esa comunión. Porque en Él somos hechos justos y sin pecado a los ojos de Dios, como Adán y Eva fueron antes del pecado entró el mundo. Antes Génesis capítulo 3, la Biblia dice, porque todos eran buenos, ¿no? Génesis 1:31. Por ejemplo, la Biblia dice en 2 Corintios 5:21, está hablando acerca de Jesús. Dice, al que no conoció el pecado, dice Jesús, le hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, yo no puedo morir por mis pecados, porque la Biblia dice, yo nací en pecado. Pero Él fue en la cruz, Él murió por mí, Él murió por ti. Jesús murió por cada persona en este mundo. Eso es bueno, eso es buenas noticias. ¿Para qué? Para que nosotros podamos regresar, para tener esta relación con nuestro Creador. Porque Él tiene un propósito para mi vida, para tu familia, para tu esposo, tus hijos. Pero ¿sabes qué? Cuando la caída entró al mundo, el pecado, la Biblia dice, la muerte se convirtió en una realidad. Ahora, mira, hay gente que está muriendo, ¿no? También, mira, ¿qué está pasando con este virus, no? Hay gente que está muriendo. Ayer, por ejemplo, yo hablo con mi hermano en Trinidad. Él me dijo, ahora en mi país hay 2 casos. Hay 2 casos de este virus. Entonces ahora él me dijo, no vamos a tener servicio ahora en la iglesia, en nuestra iglesia. Entonces la gente va a escuchar en internet, ¿no? Facebook. Entonces la gente tiene mucho temor, ¿no? Todos los hombres tenemos que morir. Romanos 5:12, el pecado entró al mundo. Como dice Romanos 8:22, dice, porque sabemos que toda la creación, dice, gime a una y a una está con dolores
de parto hasta ahora, porque es el pecado. Cuando Adán tomó la decisión, historia bíblica, nuestra historia. La Biblia es el libro de la historia del universo. La palabra tiene autoridad. Esa es la palabra de Dios. También la Biblia dice acerca del pecado, en Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, solamente en Jesús tenemos vida eterna. Esas buenas noticias. Gracias, Señor. Mira, yo vine de dos familias muy fuertes. Estuve hablando con un hermano aquí en la mañana. Mi abuela era hindú. Mi abuelo era musulmán. Interesante, ¿no? Porque mi apellido, Ramdat, es hindú. Pero cuando yo estuve escuchando la palabra de Dios, cuando yo tenía 20 años, el Señor cambió mi vida. Gracias, Señor. Cuando yo leí este versículo y algunos versículos, dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces yo entendí. Ese Señor, yo nací en pecado, pero en mi iglesia, un domingo, ese Señor, perdóname de mis pecados. Cambia mi vida, Señor, por favor. Cambia mi vida. Yo quiero servirte. Yo quiero ser un hijo de Dios, como la Biblia dice en Juan 1:12. Entonces, el Señor cambió mi vida por su gracia, su misericordia. Yo no puedo salvar mi vida porque la Biblia dice en Efesios 2:1, yo nací en el pecado. Estuvimos muertos en nuestro pecado, la Biblia dice. Pero la Biblia dice aquí, solamente en Jesús hay vida eterna. Entonces estuve pensando, ¿no?, con mi familia, ¿no? Por ejemplo, con mi abuela era hindú. Dice, Krishna no murió por mis pecados. No. Mahoma no murió por mis pecados. Solamente Jesús. Jesús murió, ¿y qué dice la Biblia? Resucitó y ascendió. Gracias, Señor, Él va a regresar pronto. Para la iglesia, para mí, para mi familia, mi esposa, y para ustedes, ¿está listo? ¿Está listo si Jesús viene hoy? ¿O en la tarde o en la mañana? ¿Está listo? Eso es algo para pensar. Cuando el hombre pecó contra Dios, el pecado hizo que muchos de nosotros estemos sufriendo ahora con este pecado. Pero la Biblia dice interesante, cuando Dios creó al hombre, porque el hombre es la mejor creación de Dios, más que una estrella, un árbol, el universo, los animales, porque la Biblia dice, cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a ti, tu familia, la Biblia dice, Dios creó al hombre en su imagen y semejanza. Mira este versículo, la Biblia dice, Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados, que dice, en Cristo Jesús para hacer buenas obras. La Biblia dice, las cuales Dios preparó de antemano, mira, de antemano, antes de la creación, que dice, ¿para qué? Es una palabra larga, dice, anduviéramos en ellas. La palabra hechura aquí, cuando Pablo estaba hablando con los hermanos en Éfesos, dice aquí, el apóstol Pablo usa la palabra hechura para describir, dice, al cristiano, dice, salvado por la gracia. Pero hay algo más, dice, esa palabra hechura viene de la palabra griego, dice, poema. ¿Qué significa? Pensado. Dios está pensando en nosotros, en ti, tu familia. Mira, ¿cuántos siglos atrás? Dice, ¿qué ha sido el trabajo el trabajo poético? O el poema. Somos poemas para Dios. Mira, tu vida y mi vida, y también nuestros hermanos aquí también están escuchando, sus vidas son poemas de Dios. Porque la Biblia dice. Entonces mi vida es muy importante, tu vida también. Cuando Adán pecó, la Biblia dice, esto fue un pequeño acto que causó un gran efecto y las consecuencias en él restó la humanidad.
se creó un efecto dominó. Entonces, cuando el pecado entra en el mundo, nosotros nacimos en pecado, en generaciones, hasta ahora. Entonces, este pecado dice, traer a otros con él hacia abajo. Dice, el primer hombre no fue el único en caer. Adán trajo abajo toda la raza humana también. Ese es porque dice la Biblia en Romanos 5:12. Todos nacimos en pecado, la Biblia dice en Romanos 5:12. Todos. Si me gusta o no me gusta, yo nací en pecado. Tú también. La Biblia dice. El pecado de Adán no se limitó a dar lugar a un hombre caído. Dio lugar a una raza caída. Por eso todos nacimos en el pecado y separados de Dios. Todos. Tenemos que tomar en cuenta que cualquier decisión que hagamos va a tener consecuencias. Entonces la pregunta es, ¿las decisiones que tomamos todos los días glorifican a Dios? Nuestras decisiones. La Biblia dice en Proverbios 3, 5, 6, dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio, ¿qué dice? Entendimiento. No confía en tu propio pensamiento. Busca al Señor. Toma tiempo con Él. En la mañana. Y también ayunar también. Sí, Señor, háblame, Señor, por favor. Para hacer cualquier decisión, habla con Él. Versículo 6 dice, reconocerle en todos tus caminos. Y dice, y Él enderezará tus sendas. Mucha pregunta para pensar ahora. Antes de tomar cualquier decisión, tomamos en cuenta a Dios. La Biblia dice en Proverbios 16, dice, encomienda tus obras al Señor y tus propósitos, que dice, se afianzarán. Gracias, Señor, con mi esposa, Elizabeth, nosotros aprendimos algo en estos años aquí con el ministerio en Perú. Cuando vamos a tener conferencias en provincias o campamentos, gracias Señor, siempre con mi esposa tomamos un lunes, 8 días en la mañana, solamente con Dios, con su palabra, y estamos orando y ayunando. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice, mira, aquí dice el versículo, Proverbios 16, 3 y Proverbios 3, 5, 6. Así, Señor, ayúdanos, Señor, por favor. Porque vamos a tener esta conferencia, este campamento para jóvenes. Señor, háblanos de tu palabra. ¿Cómo podemos llegar a estos jóvenes? Llegar a estas personas en esta iglesia con tu palabra y también para predicar el evangelio. No solamente dar información. Que dice ciencia, ¿no? Que dice evolución, creación, sí, importante, la palabra. Pero más, predicar el evangelio con la gente. Para ellos poder tener un encuentro con el Señor. El último aspecto es esperanza. Esperanza. El último aspecto. Esperanza. Hay gente ahora que no tiene esperanza. No tiene esperanza. Por ejemplo, algunas personas tienen cáncer, etcétera, ¿no? Este virus, no sé, dengue, no sé, muchos problemas. Depresión, etcétera, ¿no? Entonces, esperanza. ¿Tú tienes esperanza esta mañana? No, yo no sé. Quizás tú estás escuchando aquí, ahora. Tú tienes problemas. Confía en el Señor. Orar con Él. Pide su ayuda. Y Él va a contestar tu oración. Por ejemplo, la Biblia dice, nuestra esperanza viene hace más de 2000 años, cuando Jesús nació como un baby. La Biblia dice, Dios envió a Jesús en el mundo por un propósito. Mira, la Biblia dice en Romanos 5, 18, dice, así que como por la transgresión de uno vino a la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, ese Jesús vino a todos los hombres, la justificación de la vida. Jesús vino en el mundo para nosotros por solamente un propósito. ¿Qué propósito? Para ir en la cruz,
para morir por cada persona. Por nuestros pecados, la Biblia dice. Pero gracias al Señor, la Biblia dice, cuando Él murió, en el tercer día, Él resucitó. Gracias, Señor. Y un día Él va a regresar. Para nosotros, para la iglesia, su iglesia. Entonces tenemos esperanza. Por ejemplo, dice este versículo en 1 Corintios 15, 24, 25, ¿no? Perdón, 54, 55, ¿no? Me gusta esta parte, esta segunda parte dice, la muerte ha sido, ¿qué dice? Devorada la victoria. Tenemos la victoria ahora. Si soy cristiano, yo tengo la victoria. Yo no tengo la muerte ahora, porque Jesús cambió mi vida. La Biblia dice en Juan 3, 36, dice, si alguien tiene a Jesús, yo tengo vida, vida eterna. Juan 3, 16 también, la Biblia dice. Y también si soy cristiano también, la Biblia dice, para pensar en la salvación, la Biblia dice, en Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Fe en Él. Mi fe. Solamente cuando yo tengo fe en Él, voy a tener salvación. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Por ejemplo, si hoy día es tu cumpleaños y yo tengo este regalo, mire, este regalo es para ti. Tú vas a recibir o rechazar este regalo. No, tú vas a recibir, ¿no? Porque hoy día es tu cumpleaños. Entonces Jesús es este regalo. Es solamente para recibir este regalo. Yo recibí este regalo hace muchos años, cuando el Señor cambió mi vida. Gracias, Señor. Y Él quiere cambiar tu vida también. Pero depende de nosotros. Versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Hay gente que dice ahora, pero no, yo podría hacer muchas obras, ¿no? Dar dinero de los pobres, ¿no? Visitar el hospital, cárcel. No es así. La Biblia dice, nosotros necesitamos arrepentir de nuestros pecados y recibir Jesús en nuestro corazón. Por gracia, no por obras. Porque la Biblia dice aquí, ¿no? Para terminar, yo quiero compartir un testimonio acerca de este tema. Este tema acerca de sufrimiento. ¿Por qué Dios permite la muerte y el sufrimiento? Él tiene un propósito. Permíteme leer algunas palabras para terminar. Acerca de mi vida, es un testimonio. Algo pasó en mi vida hace 7 años. Hace 7 años mi esposa y yo fuimos invitados para poder hacer conferencias en una iglesia en Cusco. Pero una semana antes mi esposa sufrió un accidente. Interesante, ¿no? Donde se torció el tobillo y tuvieron que ponerla en yeso. Ok. Aun cuando estamos ya con los pasajes comprados, ella me dijo, no voy a poder viajar contigo. Dice, ¿por qué? El yeso pesa mucho y yo no voy a, por supuesto, subir el avión. Entonces, me fui solo, ¿no? En Cusco, en Urubamba, para participar en unas conferencias, una semana en un seminario bautista. Pero yo tengo un compromiso para hacer conferencias en Cusco. Pero antes me fui en Urubamba por una semana para participar en un curso. Entonces, después de esta semana, el joven, el pastor que estaba encargado de los jóvenes, él vino manejando, ¿no? Con otro hermano. Y también el profesor en el seminario en Urubamba, él es mi amigo, se llama Robert Watley, el bautista. Y también este sábado, después el curso, una semana, el pastor encargado de jóvenes, él vino manejando y estuvimos regresando un sábado. Dice, en mi historia dice, era un sábado cuando el pastor de jóvenes llegó para recogerme, porque me había invitado para predicar el fin de semana en la iglesia en Cusco. Es una iglesia que se llama La Vid.
Esta iglesia es muy grande, ¿no? Más o menos 4,000 miembros. Entonces, yo tenía esa oportunidad para compartir algunos temas de cristianismo 2 noches, sábado y domingo, con más o menos 800 jóvenes en esta iglesia grande. Pero algo pasó. Cuando íbamos por la carretera, un carro se cruzó y estuvimos en una camioneta. A la camioneta donde iba junto con un ministerio, mi amigo Roberto, él tenía 80 años. De pronto nuestra camioneta entró a una cuneta, ¡bam! Y los que estábamos atrás, salimos volando, como Superman, en el aire, ¿no? Casi nos matamos. Pero la gracia de Dios, por su gracia, estoy aquí. Mira qué pasó, mira algunas fotos yo tengo. Yo tenía aquí 6 puntos. Rompió mi hueso acá en pedazos. Soy zurdo. Y adentro yo tengo titanium. Ahora, titanium acá. En 2013, agosto 17. Yo sufrí fuerte este accidente. Ese es Robert, también mi esposa. Mi esposa vino el día siguiente con su yeso, ¿no? Pesa. El domingo, yo tenía mi accidente en sábado. Robert también tiene un accidente también en la camioneta. Entonces, cuando yo tenía ese accidente, mira, vino a mi mente una pregunta. Dice, ¿cómo Dios pudo permitir esto? Si estoy sirviendo a Dios. Si soy misionero, dice, ¿no? Cristiano, ok. ¿Por qué? ¿Por qué este día? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Robert? ¿Por qué mi hermano también? Que estamos con nosotros en esta camioneta 4x4. Porque estaba regresando a Cusco para hacer su voluntad. Pero ¿qué pasó con este accidente, no? Estuve sufriendo mis 2 piernas. A la derecha, yo tengo yeso en este piedra por más de 6 semanas. Yo no puedo hacer nada, con muchos dolores. Y después terapia 1 año, más de 1 año. Pero interesante, 2 versículos, yo recuerdo, Mateo 28:20, el segunda parte, ¿no? Dice, pero Dios está conmigo siempre. ¿Qué dice la Biblia? Mateo 28:20, segunda parte dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando yo tenía este accidente, y también cuando estuve en la clínica, en el 7º piso, con Robert, ese Señor, mira, yo no puedo, ¿no? Con muchos dolores. Yo no puedo, Señor. ¿Qué hago, no? Entonces solamente en mi mente viene de algunos versículos, ¿no? Y también pensamientos negativos. Estoy pensando en mi esposa, en ministerio, cancelo conferencias. Pero Señor, ¿por qué, no? ¿Por qué? Entonces gracias, Señor, por su palabra. Su palabra, vino esas palabras. Y también, hay un versículo también, estuve meditando en Isaías 26:3. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyos pensamientos en ti perseverará, porque en ti, ¿qué dice? Ha confiado. Sí, estuve sufriendo, pero gracias, Señor, Él está conmigo. Su palabra en mi mente. Así, Señor, gracias por su palabra. Ahora yo tengo paz en esta situación. ¿Sabes qué pasó también? Tuvimos la oportunidad para compartir el evangelio con algunos médicos y algunas enfermeras. Cuando estuvimos aquí en esta clínica. Y algunas personas, el Señor cambió también sus vidas. Ahora son cristianos. Amén. Gracias, Señor, mira. Entonces, vamos a pensar, ¿no? ¿Cómo está tu vida hoy? Si tú estás escuchando.
Quizás tú tienes un accidente, estás sufriendo. ¿Cómo está tu vida hoy? Quizás estás sufriendo ahora, no sé. Hayas perdido a un miembro de tu familia, yo no sé. Tienes una enfermedad o estás pasando por pruebas, como yo. Ahora es tu tiempo, no sé. En tiempos de sufrimiento y dolor, podemos confiar en nuestro Dios, porque la Biblia dice, mira, en Isaías 26:3, yo tengo paz, porque estoy confiando en Él. Él está conmigo, Mateo 28:20, siempre hasta fin del mundo, la Biblia dice. Porque su promesa, su palabra, no es la palabra de hombre, esa es su palabra. Él está conmigo. La Biblia dice en Efesios 1:13, si soy cristiano, yo tengo el sello. Tú tienes el sello del Espíritu Santo en tu vida. Dios está contigo. Si tú eres cristiano, hasta fin del mundo, la Biblia dice. Ponemos confianza en Dios y saber que Él nos ama y tiene un propósito para nuestras vidas. Él tiene. La presencia de sufrimiento en el mundo debería recordarnos, sí, a todos que somos pecadores en un mundo maldito, dice, ¿no? Por el pecado, porque el pecado cambia todo. Pero esta mañana, la Biblia dice, ¿no? Si tú eres cristiano, el Señor está contigo, está conmigo. No sé, para terminar, ¿no? Pensar en esto esta mañana. Sí, es difícil. No sé qué problema se está pasando. Es difícil. Pero Dios está contigo. Pero si tú no eres cristiano, esta mañana también tú puedes confiar en el Señor. El Señor quiere cambiar tu vida. Si tú estás escuchando esta mañana, vamos a orar para terminar. Vamos a orar para terminar. Dios, gracias. Gracias, Dios. Si la gente está escuchando, Señor, tu mensaje, tu palabra, quizás tú estás escuchando esta mañana. Tú no eres cristiano. La Biblia dice, fe viene por oír. Romanos 10:17. Si esta mañana tú estás escuchando, tú no eres cristiano. Quizás tú estás sufriendo. Esta mañana tú puedes poner tu vida en la mano de Dios. Él quiere cambiar tu vida esta mañana. Si tú quieres que el Señor cambie tu vida, ora conmigo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás escuchando? Ora conmigo. Si tú quieres el Señor cambie tu vida, ora conmigo. Solamente repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias. Gracias, Dios, por tu gran amor. Tú moriste en la cruz por mí, Señor Jesús. En esta mañana, Señor Jesús, perdóname, Señor, de mis pecados. Cambia mi vida. Yo entrego mi vida para ti, Señor Jesús. Toma control de mi vida, Señor. Tu palabra dice, Señor, salvación es por fe, no por obra, Señor. Úsame, Señor. Usa mi vida, Señor, para tu gloria. Para alcanzar, Señor, mi familia, mis amigos. Yo quiero servirte, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Si esta mañana tú has hecho esta oración por fe, la Biblia dice por fe, por fe la Biblia dice, tú eres cristiano. Tú puedes hablar con alguien en la iglesia, el pastor, los líderes, y hablar con ellos. Y también esta mañana, para terminar, si quizás tú eres cristiano, te estás sufriendo también. No tienes esperanza. Pero tú puedes también poner tus problemas, dificultades, dudas, dolores en la mano de Dios también. Por favor, si tú estás escuchando esta mañana, empezar a orar con el Señor. Habla con Él. Él está escuchando tu oración. Empezar a orar con Él. Orar. Él está escuchando tu oración. Pide al Señor, Señor, ayúdame, Señor, en este tiempo, Señor. Ayúdame, Señor, con
no sé qué problema tú tienes esta mañana. Dios, escucha ellos, sus oraciones, Señor. Habla con Él, porque Él está escuchando tus oraciones. Pide al Señor, Señor, ayúdame, Señor, por favor, ayúdame, Dios. No es fácil, Señor. Quizás yo tengo problemas con mi esposo, mi esposa, mis hijos, Señor. También, Señor, quizás tú tienes una enfermedad. Señor, ayúdame con esta enfermedad. Dame sabiduría, Señor. Porque quizás para visitar la clínica, Señor, ayúdales para visitar los médicos, darle a los médicos mucha sabiduría, discernimiento, Señor. No sé, pero sigue orando con el Señor. Él está escuchando tu oración. Y Él tiene su tiempo para contestar tu oración. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, este tema, Señor. Todo gloria es para ti, Señor. Señor, ayuda a mis hermanos y también a la gente que está escuchando. Guíales, úsales también. Y también, Señor, mis hermanos aquí están escuchando en la iglesia, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Todo gloria es para ti, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.